Bienvenidos a la Brigada de Psicólogos en Acción. Hoy hablaremos sobre la historia de la sexualidad. En el periodo prehistórico, neolítico, se consideró importante debido a la revolución. En cuanto a la agricultura, se da entre los años 6000 a.C. y 3000 a.C. En esta época, los individuos asociaron a la procreación con la agricultura. ¿Por qué? Pues identificaban a la mujer igual a la tierra, que ambos daban frutos. También existió el culto en la sexualidad femenina y por ende a la consistencia de los dioses femeninos y masculinos. En esta época se dio la división al trabajo, una agrícola en cuanto a las mujeres y otra guerrera en cuanto a los hombres, y se buscaba culto a los dioses, pues necesitaban potencia y poder a la masculinidad. En este periodo prehistórico, por primera vez, se encuentra satisfactorio la reproducción. En cuanto a Egipto, 4000 años antes de Cristo, se dio por primera vez la higiene sexual, que era la circuncisión a los adolescentes. También empezaron con la práctica de la prostitución incipiente y mujeres terratenientes. Estas mujeres ofrecían el coito con el costo de obtener riquezas o territorios importantes. También se dio la poligamia. Esto solamente se daba entre los ricos. En cuanto al incesto, se debe entre los hermanos, obviamente entre faraones o castas importantes, con el fin de dejar una descendencia pura. En los dioses de esa cultura encontramos a Hathor, que era una diosa protectora de las mujeres. En cuanto a sus fiestas, a la bebida, al amor y toda clase de desenfrenos relacionados con el sexo, también encontramos al dios Bes. El dios Bes era el patrón de las alcobas conyugales, parturientas recién paridas, junto a las diosas Tueres. En cuanto a Babilonia, en 1890 a.C. a 1600 a.C., era una cultura bastante conservadora, también como una religión fálica, ya que celebraban el rito de la celebración del falo, con una forma de exaltar al poder masculino. En esta cultura apreciamos el temor de enfermedades venéreas, especialmente a los hombres. En cuanto a esto, los astrólogos trataban a los impotentes sexuales. Hay que recalcar que esta época de los babilonios empezaron a encontrar deficiencias, impotencias, incluso infertilidad en cuanto a lo sexual. En Israel, 4000 años antes de Cristo a 500 años antes de Cristo, encontramos a la circuncisión. Fue como una iniciación de sufrimiento. Obviamente esto hacían como referencia a la gonorrea. En esta cultura se hizo escarnio a la prostitución como una forma de castigo. En 1600 a.C., el Decálogo de Moisés propuso mandamientos importantes a la sexualidad como lo siguiente: no fornicarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Debido a esto, existió una paradoja bastante inusual. El rey Salomón tenía numerosas parejas. Interesante, ¿no? También se dio cambios interesantes en la visión de la sexualidad, que en el Antiguo Testamento se redobla la conducta sexual como estos siguientes puntos. Se condenaba la conducta como la homosexualidad y el adulterio. También condenaba a la desnudez, como era el tabú de Adán y Eva. Se prohíbe también el incesto, como conocemos en cuanto a la religión judía y cristianismo. En el Cantar de los Cantares
la sexualidad es vista como un impulso creativo y placentero. En Grecia, en los años 1200 a.C. a 146 a.C., se apareció dioses referidas a la sexualidad, como por ejemplo Eros, Afrodita, Gaia y también la filósofa Safo del safismo. Hacía referencia bastante al lesbianismo, la homosexualidad masculina, se toleraba entre adultos y adolescentes, o sea, púberes. Los adultos varones se educaban en los intelectual y éticos a sus pupilos. El acto sexual fue como una manifestación religiosa y era una forma bastante abierta en esta cultura. La libertad del griego era tener esposa, concubina, getairas, esclavos y esclavas y efebos. En la mitología griega, a la mujer se le consideraba como una ciudadana de segunda categoría. No podía caminar sola, era vista como una forma de reproducción. Pero en cuanto a los hombres, la metodología griega les consideró como un criterio de 3 coitos seguidos para los varones. Entre los griegos, para los hombres de criterios 3 coitos seguidos marcaba haber llegado a la juventud. Y por último, finalizaremos con Roma. Entre los años 753 a.C. a 27 a.C., en esta cultura existían casas de baño como prostíbulos, que luego fueron transformadas en iglesias. Como dato curioso, si algún día viajan o visitan Roma, recuerden de que cada iglesia que existe entre las antiguas estructuras de Roma, antiguamente fueron casas de baño. Y muchos se preguntarán, ¿para qué servían estas casas de baño? Bueno, aparte de lo que estás pensando, también servían de cómo mantener a masajistas de emperadores. Estas masajistas eran prostitutas que ofrecían su servicio sexual a los romanos. Existían también la desnudez libre en hombres y mujeres. Los eunucos eran hombres castrados y eran considerados inofensivos. En esta cultura, una mujer con 2 amantes era bastante virtuosa. El amor más sexual era carnal. Debido a esto, en esta cultura, en los años siguientes, y como la presión del cristianismo hará un cambio radical en cuanto a las reglas y visiones en la sexualidad. Esto ha sido todo por hoy, amigos.